A veces, el silencio puede sentirse incómodo, no porque sea ruidoso, sino porque es demasiado claro. Porque cuando todo se detiene, cuando no hay distracciones, cuando no hay conversaciones, cuando no hay ruido, aparece algo. Apareces tú. Y muchas personas le tienen miedo a eso. No al silencio, sino a lo que el silencio muestra. Porque en la soledad no hay nada que distraiga. No hay nadie que confirme que todo está bien. No hay nadie que observe ni que valide. Solo estás tú, contigo mismo. Y eso puede sentirse extraño, incluso incómodo, porque no estamos acostumbrados. Desde pequeños aprendemos a estar rodeados, a hablar, a compartir, a llenar los espacios, pero rara vez nos enseñan a estar solos, a simplemente existir sin hacer nada, sin demostrar nada, sin distraernos. Y por eso, cuando llega ese momento, no sabemos qué hacer. Algunos intentan escapar, con el teléfono, con música, con cualquier cosa que rompa el silencio. Pero el silencio siempre vuelve, y con él la misma sensación, la misma pregunta. ¿Quién soy cuando no hay nadie mirando? A veces, la soledad no llega de golpe, llega poco a poco, en pequeños momentos, en pausas entre conversaciones, en caminatas sin compañía, en noches largas donde nadie escribe. Y ahí, en esos momentos, empiezas a sentirla, no como algo externo, sino como algo interno, como un espacio que no sabes cómo llenar. Y entonces, muchas personas confunden la soledad con el vacío, pero no siempre es lo mismo. El filósofo Blaise Pascal decía que muchos problemas del ser humano vienen de su incapacidad de quedarse quieto en una habitación a solas. Y quizás no se refería solo al silencio, sino a lo que aparece cuando ya no puedes escapar. Porque cuando estás solo, sin distracciones, aparecen pensamientos que normalmente evitas. Recuerdos, errores, palabras que dijiste o que nunca dijiste, versiones de ti que ya no existen y otras que aún no entiendes. Y todo eso puede sentirse pesado, porque no se resuelve rápido, no se puede ignorar fácilmente, no se puede cubrir con ruido. Y entonces muchas personas prefieren no estar solas, prefieren llenar cada momento, hablar, escuchar, consumir, moverse, hacer cualquier cosa menos detenerse. Pero hay algo curioso en todo esto, que cuanto más huyes, más fuerte se vuelve. Cuanto más evitas, más presente está. Porque la soledad no es algo externo, no es solo ausencia de personas, es una relación interna. Y esa relación no desaparece simplemente evitando el silencio. Pero si en lugar de huir te quedas, aunque sea un poco, algo empieza a cambiar. No de golpe, no de forma intensa, pero sí lentamente, porque empiezas a observar, sin reaccionar tan rápido, sin intentar llenar cada espacio, solo estando. Y al principio, eso puede sentirse extraño, incluso incómodo, pero si permaneces un poco más, empiezas a notar algo diferente, que la soledad también tiene otra cara, una más tranquila, más silenciosa, menos pesada, porque en la soledad
Empiezas a escucharte, sin interrupciones, sin influencias constantes, sin opiniones externas. Solo tú. Y eso puede ser algo muy raro en un mundo donde todo intenta decirte cómo deberías ser, qué deberías querer, qué deberías pensar. Pero cuando estás solo, todo eso se reduce, se apaga un poco, y en ese espacio aparece algo más real. Empiezas a notar lo que realmente te gusta, lo que realmente te importa, lo que realmente sientes, no lo que aprendiste, no lo que te dijeron, sino lo que está ahí cuando todo lo demás se va. El filósofo Friedrich Nietzsche hablaba de esto. Decía que, para encontrarte a ti mismo, a veces necesitas alejarte. No para escapar, sino para ver con claridad. Porque cuando estás siempre rodeado, es fácil perderte, adaptarte, moldearte, convertirte en una versión que encaja, pero que no necesariamente es real. Y en la soledad, eso empieza a caer, poco a poco, sin esfuerzo, simplemente porque no hay nada que sostener. Y en ese proceso, puede que descubras algo, que no estás tan vacío, que no estás tan perdido, que debajo del ruido siempre hubo algo. Algo tranquilo, algo estable, algo que no depende de la presencia de otros. Y eso cambia la forma en la que ves la soledad, porque deja de ser un enemigo y se convierte en un espacio, un lugar donde puedes volver, sin presión, sin expectativas, sin necesidad de demostrar, solo estar, respirar, existir. Pero eso no significa que debas alejarte del mundo, ni que debas evitar a las personas, porque también necesitas conexión, conversaciones, presencia, relaciones. El ser humano no está hecho solo para aislarse, pero tampoco para depender completamente. La clave está en el equilibrio. Poder estar con otros sin perderte y poder estar solo sin sentirte vacío. Poder disfrutar de la compañía sin necesidad constante y poder disfrutar del silencio sin miedo. El filósofo Aristóteles decía que el ser humano es social. Y es cierto, pero también es cierto que sin momentos de soledad no hay claridad, no hay reflexión, no hay profundidad, porque todo necesita espacio, incluso tú. Y tal vez la soledad no es algo que debas evitar, sino algo que puedes aprender a entender, no como un castigo, sino como una pausa, no como un vacío, sino como un espacio donde puedes soltarte, donde no necesitas ser nada más, donde no tienes que encajar, donde no tienes que responder, solo estar. Y en ese estar, sin esfuerzo, sin prisa, sin presión, puede que descubras algo simple, algo silencioso, algo que siempre estuvo ahí, pero que no podías ver porque había demasiado ruido. Y ahora, ya no. Ahora solo hay calma, solo hay silencio, solo estás tú. Y eso es suficiente. Respira sin prisa, sin intención. Solo deja que el aire entre y salga. Y poco a poco, todo se vuelve más suave, más lento, más tranquilo. Y está bien dejarte llevar. Está bien no hacer nada.
Está bien simplemente estar aquí, ahora, en calma. Pero hay algo de lo que casi nadie habla, algo que no suele decirse cuando se habla de la soledad. Y es esto, que hay momentos en los que incluso rodeado de personas, puedes sentirte completamente solo, en una mesa llena, en una conversación activa, en un lugar donde todos hablan, pero nadie realmente escucha. Y en ese momento puede aparecer una sensación extraña, como si estuvieras presente, pero al mismo tiempo ausente, como si nadie pudiera ver lo que realmente estás pensando o lo que realmente estás sintiendo. Y eso a veces duele más que estar solo físicamente, porque no es la ausencia de personas, es la ausencia de conexión, y eso cambia todo, porque entonces entiendes algo, que la soledad no depende del número de personas a tu alrededor, sino de la profundidad de lo que compartes. Y muchas veces lo que compartimos es superficial, rápido, automático, sin detenernos realmente, sin mirar más allá, sin preguntar cómo estás de verdad. Y por eso puedes pasar horas con alguien y aún así sentirte solo, porque no todo contacto es conexión y no toda compañía es presencia. Y cuando empiezas a ver esto, algo cambia, porque dejas de buscar simplemente estar con alguien y empiezas a buscar sentirte comprendido, sentirte visto, sentirte real, en presencia de otro. Pero eso no siempre es fácil, porque requiere algo más. Requiere honestidad, requiere vulnerabilidad. Requiere dejar de actuar como si todo estuviera bien. Y eso da miedo, porque mostrarte de verdad significa arriesgarte a que no entiendan, a que no respondan, a que no conecten, y por eso muchas personas prefieren mantener todo en la superficie, hablar de cosas simples, reír, seguir el ritmo, sin profundizar demasiado, sin exponerse demasiado. Y así todo parece funcionar, pero en el fondo algo falta, una conexión real, un momento donde no necesitas fingir, donde no necesitas sostener una imagen, donde puedes simplemente ser. Y cuando eso no está, la soledad aparece, incluso en medio de todos. Y entonces, quizás la pregunta no es ¿por qué estamos solos?, sino ¿por qué nos cuesta tanto mostrarnos como somos? Porque si lo piensas, muchas veces no es que nadie esté, es que nadie ve, y a veces ni siquiera nosotros mismos. Porque también puede pasar que no te entiendas, que no sepas lo que sientes, que no sepas lo que necesitas. Y entonces, ¿cómo podría alguien más entenderte? Y ahí, la soledad se vuelve más profunda. No como ausencia, sino como desconexión, contigo, con otros, con lo que eres. Pero aquí hay algo importante, algo que cambia la perspectiva, que tal vez la soledad no siempre es una señal de que falta algo. A veces es una señal de que haya algo que aún no has mirado, algo que aún no has entendido, algo que está esperando ser visto. Y en lugar de huir de esa sensación, podrías quedarte solo un poco más, sin juzgar, sin intentar resolver todo de inmediato, solo observar, porque a veces lo que parece vacío solo necesita tiempo, tiempo para mostrarse, tiempo para tomar forma, tiempo para ser comprendido.
Y en ese proceso empiezas a darte cuenta de algo muy simple, que no todo silencio es soledad, y no toda soledad es tristeza. A veces es claridad, a veces es descanso. A veces es el espacio necesario para volver a ti, sin ruido, sin presión, sin expectativas. Y poco a poco empiezas a notar que no necesitas llenar todo, que no necesitas evitar cada pausa, que no necesitas escapar constantemente, porque hay algo en ti que puede sostener el silencio, que puede estar sin sentirse incompleto. Y eso no significa que ya no necesites a nadie, sino que ya no dependes de que alguien esté para sentirte bien. Y desde ahí las cosas cambian, porque cuando ya no necesitas desesperadamente compañía, puedes elegirla. Y cuando eliges, no lo haces desde el vacío, lo haces desde la calma, desde la claridad, desde el deseo real de compartir, y no desde el miedo de estar solo. Y eso transforma la forma en la que te relacionas, porque ya no buscas llenar algo, buscas conectar. Y hay una gran diferencia, porque llenar es momentáneo, pero conectar es profundo. Y cuando ocurre, la soledad desaparece, no porque ya no estés solo, sino porque ya no estás desconectado. Y tal vez todo esto no se trata de evitar la soledad, sino de entenderla, de verla sin miedo, de permitirla sin resistencia, porque en ese espacio hay algo valioso, algo que no se encuentra en el ruido constante, algo que solo aparece cuando todo se calma, cuando todo se detiene, cuando ya no hay nada que distraiga, solo tú y lo que realmente hay dentro de ti. Y quizás eso es exactamente lo que necesitabas ver. Y hay algo más, algo aún más sutil que muchas veces pasa desapercibido, que incluso cuando empiezas a aceptar la soledad, puede aparecer otra sensación, una más silenciosa, más profunda, la sensación de no encajar del todo, de no pertenecer completamente, de estar en medio de todo y aún así sentir que hay una distancia invisible. No porque algo esté mal, sino porque empiezas a ver las cosas diferente. Empiezas a notar lo automático que es todo. Las conversaciones repetidas, las respuestas esperadas, las emociones que se muestran pero no siempre se sienten. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a alejarte un poco, no físicamente, sino internamente, como si observaras más y participaras menos. Y eso puede hacerte sentir aún más solo, porque ya no es solo la ausencia de compañía, es una especie de distancia con la forma en que el mundo funciona. Y ahí, muchas personas se confunden, piensan que algo está mal con ellas, que deberían sentirse diferentes, que deberían encajar más, que deberían ser como los demás. Pero tal vez no se trata de eso. Tal vez se trata de otra cosa, de que estás empezando a ver con más claridad. Y cuando ves con más claridad, no todo se siente igual. No todo encaja como antes. Y eso puede doler, porque perder la ilusión también significa perder cierta comodidad, pero al mismo tiempo ganas algo más, ganas profundidad, ganas comprensión, ganas una forma distinta de ver la vida, más tranquila, más real, menos dependiente. Y aunque al principio eso se sienta como soledad, con el tiempo
empieza a sentirse como libertad, porque ya no necesitas seguir todo, ya no necesitas encajar en todo, ya no necesitas ser entendido por todos. Empiezas a aceptar que no todas las conexiones serán profundas, que no todas las personas te verán realmente. Y eso está bien, porque cuando dejas de esperar eso de todos, empiezas a valorar más los pocos momentos donde sí ocurre, donde sí hay conexión, donde sí hay presencia real. Y esos momentos se vuelven más valiosos, más auténticos, más raros, pero más verdaderos. Y mientras tanto, la soledad deja de ser algo que temes y se convierte en algo que entiendes, algo que puedes atravesar, algo que puedes sostener, sin prisa, sin rechazo, porque ya no estás luchando contra ella. Ya no estás intentando llenarla desesperadamente, solo estás permitiendo que esté. Y en ese permitir aparece algo más, algo que no es tan evidente al principio, pero que poco a poco se hace más claro. La capacidad de estar contigo mismo, sin incomodidad, sin necesidad constante, sin esa urgencia de escapar. Y eso es raro, pero también es poderoso, porque significa que puedes estar en cualquier lugar y no sentirte completamente perdido, que puedes pasar tiempo solo y no sentir que algo falta, que puedes mirar el silencio y no querer romperlo. Y desde ahí, todo cambia, porque cuando ya no necesitas escapar, puedes elegir. Elegir cuándo estar con otros, elegir cuándo estar solo, elegir qué tipo de conexiones quieres, y eso te da una forma diferente de vivir, más consciente, más tranquila, más tuya. Y quizás la soledad nunca fue el problema, sino la forma en que la veías, la forma en que la evitabas, la forma en que la interpretabas. Porque cuando dejas de verla como un vacío y empiezas a verla como un espacio, todo cambia. Porque un espacio no necesita ser llenado inmediatamente. Puede ser habitado, puede ser observado, puede ser sentido. Y en ese espacio puede que descubras algo más, algo aún más simple. Que no estás realmente solo, no de la manera en que pensabas, porque siempre hay algo contigo, tu presencia, tu conciencia, tu forma de ver, tu forma de sentir, y eso siempre está, incluso cuando no hay nadie más, incluso cuando todo está en silencio, incluso cuando parece que no hay nada. Y tal vez eso es suficiente, más de lo que pensabas, más de lo que necesitabas, más de lo que buscabas, porque al final no se trata de eliminar la soledad, sino de dejar de temerla, dejar de resistirla, dejar de huir de ella y empezar a entenderla, a escucharla, a vivirla sin miedo. Y en ese momento todo se vuelve más suave, más lento, más claro. Y está bien dejar que sea así. Está bien no tener todas las respuestas. Está bien simplemente estar aquí, ahora, en calma. Y hay algo que muchas personas descubren, pero solo después de cierto tiempo, después de haber pasado por muchas conversaciones vacías, por muchas compañías que no llenan, por muchos momentos donde estaban rodeados pero no conectados. Y ese descubrimiento es simple, pero no siempre fácil de aceptar, que no todas las personas te van a entender,
y que no todas las conexiones van a ser profundas. Y al principio eso puede doler, porque crecimos pensando que siempre debería haber alguien que entienda, alguien que escuche, alguien que esté. Pero la realidad es más silenciosa, más impredecible, más dispersa, porque a veces puedes hablar con alguien durante horas y aún así sentir que no dijiste nada importante, que todo fue correcto, pero superficial. Y luego puede pasar algo curioso. Puedes tener una conversación corta, muy simple, y sentir que fue real, que algo conectó, que algo fue diferente. Y eso muestra algo importante, que la conexión no depende del tiempo ni de la cantidad de palabras, sino de la presencia, de la atención, de la honestidad. Y eso no siempre está, porque muchas personas también están distraídas, también están pensando en otras cosas, también están intentando llenar sus propios vacíos. Y eso crea una especie de ruido, un ruido silencioso, donde todos hablan, pero pocos realmente escuchan. Y en medio de eso es fácil sentirse solo. Pero aquí hay algo más profundo, algo que tal vez has sentido, pero nunca nombraste. Esa sensación de estar con alguien y no poder ser completamente tú, de tener que medir tus palabras, de tener que ajustar tu forma de ser, de pensar demasiado antes de decir algo. Y eso cansa, porque no es natural, porque no es libre, porque no es real. Y después de un tiempo, empiezas a notar la diferencia entre estar acompañado y sentirte tranquilo. Y eso cambia tu forma de ver las cosas, porque ya no buscas simplemente no estar solo. Empiezas a buscar estar en paz. Y a veces esa paz la encuentras más fácilmente cuando estás solo, sin presión, sin expectativas, sin necesidad de actuar. Y ahí aparece otra comprensión, que la soledad también puede ser descanso, un descanso mental, un descanso emocional, un descanso de tener que ser algo para alguien. Y muchas personas no se dan cuenta de esto hasta que lo experimentan, hasta que pasan tiempo a solas y notan algo, que su mente se vuelve más clara, que sus pensamientos se ordenan, que su respiración se calma. Y no es casualidad, porque incluso en la vida real hay algo que se ha observado muchas veces, que las personas que pasan tiempo a solas de forma consciente tienden a entenderse mejor, a tomar decisiones más claras, a depender menos de la aprobación externa. No porque sean diferentes, sino porque han tenido espacio para escucharse. Y ese espacio es cada vez más raro. En un mundo donde todo es inmediato, donde todo es constante, donde siempre hay algo que capta tu atención. Y por eso, la soledad consciente se vuelve algo valioso. No como aislamiento, no como rechazo, sino como una pausa intencional, un momento donde eliges no distraerte, donde eliges no llenar cada segundo. Y en ese momento empiezas a notar cosas pequeñas, como cómo te sientes realmente, sin filtros, sin explicaciones, solo sintiéndolo. Y eso puede ser más honesto que muchas conversaciones, porque no hay nadie más, no hay interpretación, no hay respuesta esperada, solo tú y lo que es. Y ahí puede aparecer algo más, algo que muchas personas buscan afuera,
pero pocas encuentran. Una sensación de estabilidad, de estar bien, sin necesidad de nada inmediato, sin necesidad de estímulo constante, sin necesidad de aprobación. Y eso no significa que ya no necesites a otros, significa que ya no te pierdes cuando no están. Y eso cambia todo, porque entonces las relaciones dejan de ser una necesidad urgente y se convierten en una elección consciente, una elección tranquila. Y cuando eliges así, eliges mejor, eliges con más claridad, eliges con menos miedo. Y eso te acerca más a conexiones reales, no muchas, pero sí profundas. Y poco a poco empiezas a entender que la soledad no es el final de algo, sino el inicio de algo diferente, algo más silencioso, más interno, más estable. Y aunque al principio pueda sentirse incómodo, con el tiempo se vuelve natural, se vuelve familiar, se vuelve incluso necesario, porque empiezas a necesitar esos momentos donde no hay ruido, donde no hay expectativas, donde no hay presión, solo espacio, solo calma, solo tú. Y en ese espacio, sin darte cuenta, te encuentras. No como una idea, no como una definición, sino como una presencia, simple, silenciosa, real. Y eso no siempre es fácil de explicar, pero sí es fácil de sentir. Cuando todo se detiene, cuando todo se calma, cuando ya no estás buscando nada más, solo estando aquí, ahora, en ese punto donde la soledad ya no pesa y simplemente es. Y tal vez todo este tiempo no se trataba realmente de la soledad, sino de la forma en que la mirabas, de la forma en que intentabas evitarla, de la forma en que la interpretaste sin detenerte a entenderla, porque durante mucho tiempo quizás pensaste que la soledad era un problema, algo que había que eliminar, algo que había que llenar, algo que significaba que algo faltaba. Pero ahora, después de todo esto, puede que empieces a verla diferente, no como un vacío, sino como un espacio. Y un espacio no siempre necesita ser llenado. A veces solo necesita ser habitado, sentido, aceptado. Porque en ese espacio hay algo que no puedes encontrar cuando todo está lleno, cuando todo está ocupado, cuando todo está cubierto de ruido. Ahí, en ese silencio, es donde empiezas a ver, no con los ojos, sino con algo más profundo. Empiezas a notar lo que antes no veías. Empiezas a sentir sin interferencias. Empiezas a entender sin necesidad de explicarlo todo. Y eso es raro, porque no es algo que te enseñan, no es algo que se valore fácilmente, pero es real. Y cuando lo experimentas, no necesitas convencerte. Lo sabes, lo sientes, y desde ese lugar empiezas a cambiar. No de forma radical, no de forma forzada, sino de forma natural, porque ya no estás reaccionando de la misma manera. Ya no necesitas llenar cada momento. Ya no necesitas evitar el silencio. Ya no necesitas compañía constante para sentirte completo. Y eso no te aleja de los demás,
te acerca de otra manera, porque ahora, cuando eliges estar con alguien, no lo haces por necesidad, lo haces por deseo, por conexión, por compartir. Y eso se siente diferente, más ligero, más real, más tranquilo, porque no hay presión, no hay miedo, no hay esa urgencia de no estar solo. Solo hay presencia. Y eso transforma todo. Las conversaciones, las relaciones, los momentos. Porque ya no estás intentando llenar algo. Solo estás viviendo. Y eso es suficiente. Y quizás una de las cosas más importantes que puedes entender es esto: que no necesitas escapar de ti, que no necesitas evitar el silencio, que no necesitas huir cada vez que aparece ese espacio, porque ese espacio también eres tú. Y cuando dejas de rechazarlo, cuando dejas de resistirlo, cuando simplemente lo permites, algo se acomoda, algo se calma, algo se alinea. Y no porque todo se resuelva, sino porque ya no estás luchando. Ya no estás en contra, solo estás contigo, con lo que hay, con lo que sientes, con lo que eres. Y eso es más que suficiente, más de lo que pensabas, más de lo que buscabas. Porque al final no se trata de eliminar la soledad, ni de llenarla constantemente, ni de evitarla. Se trata de aprender a estar en ella, sin miedo, sin rechazo, sin prisa, como estarías en cualquier otro lugar. Y en ese estar, sin esfuerzo, sin presión, sin necesidad de cambiar nada, puede aparecer algo. No una respuesta, no una solución, sino algo más simple. Una sensación de calma, de estabilidad, de estar bien tal como estás, aquí, ahora, sin necesidad de más. Y desde ahí, todo se vuelve más suave, más lento, más claro. Y está bien permitirlo. Está bien no entender todo. Está bien no tener todas las respuestas, porque no todo necesita ser resuelto. Algunas cosas solo necesitan ser vividas, sentidas, aceptadas, y la soledad puede ser una de ellas. No como un peso, sino como una parte natural, una parte inevitable, una parte que también tiene belleza, una belleza silenciosa, una belleza que no se muestra, pero que se siente. Cuando todo se detiene, cuando todo se calma, cuando ya no hay nada que buscar, solo estar, respirar, sentir y dejar que todo sea como es, sin cambiarlo, sin forzarlo, sin apresurarlo, solo estando, aquí, ahora, en este momento. Y quizás eso es todo lo que necesitabas. No más, no menos. Solo esto, solo ahora, solo tú, en calma.